Hola, espero que hayáis tenido un buen día ayer y hoy también y todos los días. Que tengáis un buen día provechoso y que seáis felices, ¿no? Vamos a ver, eh, este vídeo se enlaza con el anterior, muy importante, que es que el anterior era el del miedo. Este vídeo va a tratar sobre un tema muy importante que es el camino medio. El camino medio que fue lo que descubrió Siddhartha Gautama. Es un aspecto que es muy controvertido porque dentro de las diferentes escuelas budistas, bueno, realmente que hay dos, ¿no? Bueno, realmente hay muchas, pero bueno, básicamente la escuela central, ¿no? De toda, desde hace prácticamente, bueno, desde que Buda existió y después de que pasara eh, desde la India hasta lo que es hasta el Nepal, ¿no? O hasta el Tíbet y, bueno, todas las zonas circundantes, ¿no? Eh, mediante los sutras, ¿no? Que fueron justamente lo que Buda enseñó, porque Buda, o Siddhartha Gautama, Buda, recordar que es el concepto del que ha despertado, entonces, o de la iluminación. Entonces, todo lo transmitió a través de los sutras, porque no fundó ninguna iglesia. A diferencia de lo que hizo Jesucristo de Nazaret, supuestamente, y según los evangelios canónicos, no fundó ninguna iglesia bueno, aunque realmente daba mucha importancia al concepto del convento, ¿no? Mm, lo que es la sangha, el concepto de la sangha, es decir, el concepto de la sangha en este caso, eh, 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 lo que quería comunicar, transmitir, es que para no caer en los antiguos formas de comportamiento, ¿no? Eh, era recomendable mm, vivir en comunidad, ¿no? Ese es el concepto de la sangha, para no caer en los antiguos hábitos, ¿no? Porque verdaderamente son los hábitos de nuestra forma de pensar, porque recordar que todo está en la mente, son los que condicionan nuestros pensamientos. Entonces, a ver, uno se puede ir si quiere a lo alto de un monte, una cueva o perderse en la montaña, ¿no? Pero lo recomendable es estar en comunidad, ¿no? Pues no, eso fue lo que él transmitió con el concepto de la sangha, pero no fundó ninguna religión como tal. Entonces, por ejemplo, tenemos la tradición tibetana, que tiene infinidad de raíces, y luego otra, ¿no? Que es la escuela Nueva Kadampa, de un lama que, bueno, pues que sintió que tenía que transmitir los conocimientos a Occidente de una forma mucho más diferente, se puede decir, ¿no? O sea, existen estas dos grandes ramas. Bueno, y dentro de una de ellas, básicamente, bueno, pues hay gente que dice que Buda jamás dijo que no hay liberación sin compasión, otros dicen que no, o sea, es decir, hasta incluso en el budismo hay contradicciones, o sea, es decir. Y luego el otro concepto que para mí fue realmente, yo lo descubrí con 15 años, ¿no? Leyendo la enciclopedia de mi casa, y ese me quedó sinceramente grabado, ¿no? Y volvemos a lo mismo de antes. Hay gente que dice que sí, otra gente que dice que no, que jamás lo dijo. Pero yo creo que dentro de la forma estructurada que tiene el budismo, y de las cosas que transmitió Buda,
yo creo que intuyo que fue verdad. Y fue el planteamiento muy interesante, porque aparte, por sentido común, fue el resultado de su búsqueda. Recordar que él era un príncipe y tuvo esa sensación horrible, ¿no? Del descubrimiento de la enfermedad, la vejez y la muerte. Y se tiró 6 años en un parque en la misma tradición que existía en el hinduismo, porque claro, él era indio. Entonces tenemos básicamente el hinduismo, que cree, bueno, en diferentes cosas muy comunes al budismo, y el jamainismo, ¿no? Que se puede decir que es muy parecido a los planteamientos budistas. Y como son en la India, es decir, allí, por ejemplo, y en otros países, la búsqueda de la espiritualidad, ¿no? Es algo muy común en aquellas gentes, cosa que tiene cosas positivas y muy negativas también, ¿no? O sea, es decir, entonces, siguiendo esa tradición, lo común era hacerse una asceta. Y él se tiró 5 años o 6 años como una asceta. Tal es así que casi llega a la muerte. O sea, es decir, llegó incluso pues a morir por inanición. Entonces, o sea, por no comer prácticamente. Se tiraba todo el día meditando debajo de un árbol o aquí, allá, y siempre acompañado, ¿no? Siempre con el concepto de la sanga, ¿no? De la comunidad. Hasta que un día mm, oyó una frase de un músico que estaba enseñando a sus alumnos, en la que decía que si en un instrumento de cuerda la cuerda la tensionas, se romperá. Y si la dejas sin tensionar, no sonará. Y bueno, eso es lo que dicen. O sea, estamos hablando de algo que vamos, ha perdurado a lo largo pues de miles de años. Estamos hablando de que él nació hace casi 2500 años o más. Y claro, eso le hizo pensar y probó la comida de una, de una mujer, dicen unos, de una niña, dicen otros, que era una pastora, comió y se restableció, ¿no? Es decir, que, mm, bueno, pues huyó un poco de ese ascetismo atroz, ¿no? Y los que le seguían le abandonaron, claro, porque pensaron que había abandonado su... Y él les intentó transmitir esa enseñanza, ¿no? Ese descubrimiento que había realizado. Bueno, digo lo que según dice la tradición. Y justamente ese mismo día, debajo de un árbol famoso, en que aparecen en esa figura meditativa bueno, que todo el mundo conoce de Buda, debajo de ese árbol, fue cuando se iluminó. No se sabe cómo ni de qué manera, si se le apareció Dios, si no se sabe absolutamente nada. Lo que sí se sabe es que a partir de ese momento tenía, algunos dicen que tenían poderes, otros dicen que no, pero bueno, el caso es que fue ya cuando verdaderamente comunicó lo que había descubierto. Entonces, uno de los conceptos es el camino medio, es decir, el camino medio. Él sencillamente aplicó lo que había oído del músico. Si tú tienes una cuerda tensionada, no toca, se romperá. Puede que sí o puede que no. Y si tú tienes una cuerda que no está tensionada, no tocará. Entonces, el camino medio. Y hay un planteamiento budista que dice, aparte de no hay salvación sin compasión, no es, el camino al nirvana es el camino medio entre los dos extremos opuestos. Y si pensamos un poco, es verdad. Es decir, siempre nos vamos a los extremos cuando tenemos una determinación.
en todos los aspectos de la vida, en el trabajo, en la vida de pareja, en nuestra relación con los demás, o al extremo opuesto. Vamos de un extremo a otro, pero nunca nos centramos en el camino medio. Y yo, por ejemplo, también he pensado muchas veces que en la búsqueda del nirvana no es necesario meterse lo que es en un monasterio budista o meterte de asceta en lo alto de una montaña solo por completo como hacen los yogis en la India, aunque allí es una tradición muy común en el hinduismo, del cual es importante conocer, o del jainismo y luego del budismo, aunque hay enormes diferencias entre el hinduismo, por ejemplo, porque ellos sí creen, al igual que los jamenistas, en la reencarnación, al igual que los budistas, en la que yo creo, en la reencarnación, evidentemente, tenemos miles de reencarnaciones, pero por ejemplo el hinduismo está el concepto de las castas, ¿no? O sea, la casta, por ejemplo, de los brahmanes y la casta de los parias. Y los parias pues tienen una vida verdaderamente horrible. Y contra todo eso luchó Buda constantemente y tuvo graves problemas por eso. Entonces, eso por una parte, pero el concepto del camino medio. ¿No lo veis en vuestras vidas que siempre vamos de una punta a otra en todos los sentidos? Por esos pensamientos perturbadores, ¿no? Siempre nos vamos a una punta o a la otra, pero nunca, en la mayoría de los casos, no buscamos el camino medio. Y a lo mejor en el camino medio se puede llegar al nirvana, quién sabe. A lo mejor en nuestra vida común y habitual, sin necesario de irse a la otra parte del mundo o a meterse en un convento budista o hacer una serie de votos, eh, se puede llegar al nirvana. A lo mejor con una vida normal se puede llegar al nirvana. Pero esto es una cosa que yo dejo ahí, pero que también es importante tener clara. ¿Eh? O sea, la idea es muy importante. O sea, es decir, primero, no hay salvación sin compasión y el camino al nirvana es el camino medio entre los dos extremos opuestos. Es algo, y sobre todo este segundo concepto, es algo que me gustaría que se meditara muy concienzudamente, porque yo creo que ahí está el secreto de la liberación, ¿no? Para huir de los extremos. Si os fijáis, todo el mundo siempre se va a los extremos, ¿no? En todos los planteamientos, en el amor, en las ideologías, y al final, ¿qué ocurre? Pues al final aparece el concepto, pues, de la destrucción, ¿no? Al final todo el mundo acaba en el infierno más absoluto, ¿no? Porque el infierno está en la mente. O sea, aunque existan los reinos infernales por gente que haya tenido una horrible vida, ¿no? Y ya sabéis, la ley del karma, es decir, es consecuencia de los actos que uno realiza en la vida, en los actos mentales, verbales y en la acción, ¿eh? O sea, el karma está en eso, en lo que se piensa, cómo se actúa, o sea, el comportamiento y en la palabra. ¿Eh? También está la ley del karma. Todo eso al final genera una energía. Una energía, entonces hay gente pues que tiene un karma pésimo y bueno, puede tener una horrible reencarnación, ¿no? En los reinos infernales, pero bueno, yo quiero ser positivo. Pero básicamente siempre se va reencarnando hacia niveles superiores, ¿no? Hacia más felicidad y más. Y en nuestra reencarnación humana estamos en un estadio muy importante que hay que aprovechar. Que hay que aprovechar. Y sobre todo teniendo esos planteamientos importantes. No hay salvación sin compasión y el camino medio que de los que muchos budistas a mí muy pocos me han referido y yo creo que es muy importante, aunque está bien el concepto de la sangha, ¿no? El concepto de la comunidad.
de la cual ni entro ni salgo. Está ahí. Así que nos vemos en sucesivos vídeos para plantearnos cosas que son importantísimas, muy importantes.